Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos. Esto se llama Códigos del Reino. Es un espacio, una comunidad de aprendizaje, de crecimiento, en donde en- no solo estudiamos la Biblia, sino que la tomamos como palabra viva, como una espada que es, y la incorporamos al mundo, a la ciencia, al mundo al trabajo, al mundo de la psicología, al mundo de la conciencia, al mundo de la creatividad, a todo lo que es, porque Dios es todo y Dios está en todo. Entonces, si la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, nosotros la tomamos como tal, la incorporamos a nuestra vida y generamos cambio. La idea de estos espacios no es hacer una repetición o leer texto o simplemente estar, oír y que no pase nada. Hemos estudiado en otros momentos que la palabra de Dios cuando se proclama y se proclama con una intención y se proclama con una convicción y con una interpretación correcta, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros lo toma y genera cambios dentro de nosotros, cambios en nuestra mente, cambios en nuestro cuerpo, cambios inclusive a nivel genético. Porque vimos un montón de ejemplos en donde Dios hace lo que gusta y lo que le place como rey soberano que es, pero a nosotros, sus hijos, nosotros nos encomendaron una gran misión que es ir y hacer discípulos a las naciones, ir y expandir el reino, ir y dar a conocer la buena obra y lo que Dios está haciendo en nosotros y en lo que está disponible para cada uno. Esa gran misión que tenemos nosotros, no sé la experiencia que tenga cada uno, pero eh, es como, es como que si nosotros somos embajadores. La figura que en la Biblia se nos da es de embajador. Y un embajador, no sé si tendrán, si habrán visto cómo se relacionan, pero un embajador es una persona importante, es una persona diplomática y que esa persona como tal no se representa a sí mismo. ¿Qué quiere decir que no se representa a sí mismo? Que Shirley no va por el mundo siendo Shirley, o que Esteban no camina siendo Esteban, o que Monse va y se presenta y dice, ah, hola, soy Montserrat Holguín. No, nosotros somos embajadores y cuando uno es embajador, uno dice, hola, soy tal, embajador de tal cosa, embajador de Costa Rica, embajador de tal. ¿Y qué quiere decir que seamos embajadores de algo? Que representamos a un reino, representamos a un país y representamos la cultura, la política, las leyes de aquel lugar al cual estamos aquí representando. Por eso es que se llama Códigos del Reino, porque nosotros venimos con un estandarte de ser embajadores del gran rey y del reino de los cielos. Y como tal, no es venir y simplemente andar caminando con una Biblia así en el hombro, caminando por todos lados, sino es vivir la espiritualidad, no desde el fanatismo, no desde la religiosidad, no desde el señalamiento ni el juzgamiento, sino desde el pilar y desde la base de que somos todos seres humanos, de que todos tenemos necesidades, de que todos tenemos aflicciones y que todos eh, necesitamos de Dios, pero nosotros somos bendecidos de que hemos logrado un nivel más alto de conciencia. ¿Qué quiere decir que tenemos un nivel más alto de conciencia? Que nos hemos percatado de quién somos, sabemos dónde estamos, sabemos que estamos donde estamos por la gracia de Dios, sabemos que sin Él no somos nada, eso es el temor de Dios, y sabemos que si estamos aquí, si nos ha sacado donde nos ha sacado, si nos ha cuidado de lo que nos ha cuidado, si estamos vivos con salud, si estamos hoy caminando y mañana pretendiendo ir a trabajar, es porque tenemos una gran misión y no es simplemente un acto del azar. Entonces, eso es Códigos del Reino. Nosotros venimos a establecer una comunidad, una cultura de dominio, una cultura de reino, una cultura de diplomacia y ser embajadores. Cada uno de nosotros, conforme va aprendiendo lo que estamos aprendiendo, va a ir generando esa sabiduría, ese entendimiento para ser ese pilar o esa puerta por donde las personas puedan recibir a Dios, pero no desde una postura de autoridad, de poder, como es, mira, yo soy el pastor tal y haga lo que yo le digo, o diezme, o mira, a usted no le está yendo bien, pues que es quien tiene que diezmar, o mira, es que te estás enfermo, es que tenés un pecado oculto, seguro, o mira, es que te va mal en las relaciones, bueno, algo estás haciendo mal, y no es eso el punto es que Dios nos da herramientas, porque la Biblia es una herramienta, es una gran herramienta espiritual
que nos da herramientas para poder autoconocernos, poder gestionar todo lo que nos pasa nuestra vida y poder estar más cerca de Él y poder vibrar en esa frecuencia de agradecimiento, en esa frecuencia de gozo, de contentamiento, que si bien es cierto, a pesar de las dificultades, estamos aquí y seguimos aquí. ¿Ok? Tomando esa introducción, los otros bien lo saben y también es para ti, Shirley, que este es un espacio abierto, no es un monólogo, o sea, usted puede interrumpir, puede preguntar, puede comentar, puede decir, mira, es que no me quedó claro tal cosa, es totalmente libre, así como nadie nos va a poner a conversar si no es necesario. O sea, es un ambiente totalmente cómodo, libre y uno prepara un tema, lo va guiando, pero en realidad el que controla este espacio, el que controla lo que vamos a hablar es el Espíritu Santo. Nosotros nada más nos dejamos llevar por lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Sí, clarísimo. ¿Cómo lo ves? Súper bien. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar Buenas acá, noches. ¿verdad? Ujú. Buenas noches. Em, y una preguntita, porque tiendo mucho a preguntar. Ajá, muy Entonces, bien, muy bien. entonces, ¿es durante o al final? No sé, ustedes me indican. No, en cualquier momento. Ok, Ujú. perfecto. Muchas gracias. Excelente, con mucho gusto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, no sé quién de todos, o si ninguno, pudo observar el video que se posteó, el que se puso en redes en todo lado, este videito de cuando tenían 9 años. Bueno, Escandaloso. Hola, soy yo. Quería saber algo. ¿Seguimos teniendo los mejores amigos? ¿Tuvimos alguna vez el juguete que siempre quisimos? No lo puedo adelantar. Segui- valiente. En el amor, No sé si lo pudieron observar. Sí. Ok, ¿qué les pareció? ¿Por qué creen que está puesto eso ahí? Se me fue el hilo. ¿Alguien? Qué les pareció? ¿Cuál es el objetivo? O sanar el niño interno, ¿no? Ah, muy bien. Mira, yo les puedo decir con toda libertad y con toda sinceridad que si con alguien me he metido en este año es con mi niño interno y mi adolescente interno. Qué cosa más increíble. Yo no sé cómo caminaba en este mundo sin eso antes. O sea, ahorita que tengo 38, yo no sé cómo hacía de 37 para atrás, la verdad. Porque yo no sé qué tanto han explorado esa área, pero ese es el pilar, ¿no? ¿Alguien tiene una noción de por qué es que uno recurre a sanar o a esas conversaciones con el niño interior? Porque somos producto de lo que fuimos. Entonces, cuando nos pasan ciertas cosas en nuestras vidas, que uno dice, ¿y por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué toleré esto ya después de un proceso, después de un divorcio? ¿Por Ajá, qué pasé por esto? Porque aquí era porque habían muchos vacíos y, desde niña, ¿no? ujú, Ya sea con mamá, papá, X, Y, Z, ese entorno de niña me hizo tener carencias y así uno va creciendo en adolescencia, como vos indicás, y de repente la huye aquí y allá. ujú, Y de repente esas carencias te hacen tomar decisiones, ¿verdad? Tal vez no adecuadas. Eso y uno que uno piensa, no, si tengo a Dios, vengo de una familia que siempre me orientó con valores cristianos, entonces uno dice, va muy bien, va muy ujú, bien. ujú, Pero cuando te pasan esas cosas que uno siempre hubiese deseado, porque realmente mi familia es una familia hasta la fecha de N años de casados. Entonces uno aspiraba a tener algo parecido, o si no eso, ¿verdad? Un matrimonio de muchos años. Y de repente se acabó. Entonces viene esa parte de que Dios está transformando tu vida, está transformando tu corazón. Y parte de esa transformación es mirar atrás, ¿no? Que todo ha pasado por algo, pero ujú. ese algo con Dios se vuelve diferente.
Ujú, ese que nos pule y nos va puliendo cada día, hace que ese niño que fuimos, por eso yo lloré cuando lo vi, porque fue verme a mí, que yo no quería una profesión, yo no quería muchas cosas materiales, yo quería una familia. Y yo dije, ups, fue algo muy reflexivo para mí. Y yo dije, ok, pero ¿qué aprendimos de eso? Mi matrimonio no fue, ujú, pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo ha construido Dios mi vida? ¿Cómo ha pulido Dios mi corazón? Y cómo a través de él he bendecido a tantas personas, porque para eso estamos, para exactamente. poder, de ese amor, poder bendecir. Entonces, para mí, fue como esa reflexión en muy pocos segundos y dar gracias a Dios por el don de la vida. Amén, amén. O sea, qué bonito el testimonio y comentario porque esa es como la apertura que nosotros tenemos acá. O sea, eso es en cualquier momento que uno puede opinar porque eso es lo que le da riqueza. Y, y esta dinámica de sí, por favor, hey, dilo. Bueno, bueno, igual me gustó mucho el video Ujú, y sí, exactamente, fue muy reflexivo. Es un tema de que muchos niños internos no han resuelto. O sea, hay mucho dolor de por medio que muy probablemente se ve proyectado en el presente y precisamente porque no hubo una sanación desde pequeño y probablemente uno no lo sabía hacer desde pequeño. ujú, Entonces ya uno con las herramientas que tiene ahora, por eso es que considero que uno tiene que irse otra vez para atrás, para atrás, para atrás y venir puliendo lo que tal vez tiene grietas, venir limpiando con la ayuda ahora sí de Dios, porque también tenemos más conciencia de quién es Dios y ujú, juntos venir limpiando todo ese terreno, porque a veces hay cosas que están pasando en el presente, no sé, con relaciones, con amistades personales, en tu misma psiquis, que no están resueltas y probablemente es porque hubo una grieta o un dolor muy fuerte en la infancia y que así, y posiblemente ni siquiera estamos conscientes de qué pasó. Entonces exactamente. sí, sumamente importante. Ese es mi Ujú. comentario. Excelente, muchas gracias, muy bien. Y sí, o sea, es vital. Adelante, Esteban. Yo hice el, yo hice el ejercicio en mi mente, hace como, pongámosle 3 meses y medio hacia atrás, en donde yo me vi, ¿verdad? Porque precisamente a veces en la adultez estamos pasando situaciones, y, ¿verdad? Ujú, De ujú, complicadas, dolorosas, etcétera. Pero a veces el regresar, ¿verdad? A ese niño interior, como lo dijeron las dos compañeras, logra uno, eh, desde la adultez, ¿verdad? Abrazar a ese niño, que ese niño le va a dar a uno, este, va a ser reconfortante, ¿verdad? Y de hecho yo me vi cuando vivía en Pérez de León, ¿verdad? Éramos muy pobres, o sea, ujú, muy, muy pobres. Pero lo bonito es que uno, digamos, ya desde la adultez o desde la edad que tenemos, podemos regresar, ¿verdad? Pero hay que hacer como un trabajo interno de, no sé, de conciencia, de conexión, que fue lo que yo traté de hacer. ujú. Y de hecho yo me vi en mi cuarto, y cuartito de madera, pero me vi por un orificio que siempre veía de niño en el cuarto hacia afuera, ¿verdad? Entonces Ujú, yo logré ver o sea, yo como viéndome adulto, viendo del agujero de la pared del cuarto hacia adentro, y yo me logré ver ese niño donde siempre estaba ahí, ah, qué ¿verdad? bueno. Ujú, Sentado, tal vez tímido, ¿verdad? Y, o sea, desprotegido en ocasiones, ¿verdad? Por ciertas circunstancias, tal vez, ¿verdad? De cosas que uno no era consciente de los padres, todo eso, sí, ¿verdad? Pero me logró ayudar, digamos, en el sentido de que siempre está ahí, ¿verdad? Nuestro niño interno, eh, y a veces lo olvidamos, ¿verdad? Lo que quiero decir.
precisamente hay personas que lo olvidan definitivamente, ¿verdad? Y si yo me pongo a ver, digamos, si yo logro, o sea, si logramos hacer el ejercicio de cuando estamos niños, o sea, eh, quizás de ahí no lo vamos a poder hacer, no sé si me entiendo, pero, o sea, siempre de alguna u otra forma, si uno lo ve de aquí para atrás, o sea, siempre estuvo o está Dios, ¿verdad? Siempre. Que yo lo veo así. O sea, ¿por qué? Porque sí, pasamos cosas complicadas, dolorosas, etcétera, pero al fin y al cabo, digamos, siempre mantenimos, o sea, mantuvimos la fe, ¿verdad? De que de, nos protegió de alguna u otra manera, ¿verdad? De cosas de que a veces uno andaba ahí, ¿verdad? Como desorientado. Ah, sí, Y, ¿quién no? ¿Quién no? sí, pero fue muy bonito, digamos, yo lo hice con una amiga que me ayudó mucho, creo que fue es algo que se llama que ella trabaja, que es Psyche, no sé, Ajá. ¿verdad? Pero sí, me llamó la atención porque ella misma me ayudó a esto mismo, a que me viera yo en algún momento de la niñez, y me fue precisamente como cuando tenía 7, 8 años, ¿verdad? Por ahí. Entonces, Bueno, sí, qué lindo eso. Y la verdad es que eh, es muy importante lograr meterse y lograr sanar. Una vez estaba conversando con Monse de cómo la gente le rehuye al hecho de buscar sanar algo. Porque se asocia obviamente con porque va a doler, y es descubrir una herida, es quitarle las escamas, quitarle la parte superficial, exponer la herida y curarla. Y esto duele. Pero cuando uno logra ver todos los destrozos, todo lo que pasa, cuando uno no toca eso, yo digo, o sea, yo cada vez que tengo una oportunidad y cada vez que me enfrento a una situación compleja en donde se expone algo que hay que sanar, yo digo, bueno, yo prefiero sentirme urgido, aunque sea meterme en la herida y que me duela mucho más, a que eso después me vaya a sabotearme otra cosa importante para mí. Porque eso es lo que pasa cuando hay zonas oscuras y uno no las explora, les pone luz, eh, genera esas zonas de tiniebla que es lo que genera una caída en el futuro. O, como lo vamos a ver, un síndrome del alma. Entonces, es muy importante lograr tener ese coraje, esa valentía de decir, bueno, la verdad es que yo sé quién soy y todo parte de tener esa identidad. Yo sé quién soy, sé para dónde voy y sé lo que merezco y lo que me corresponde como hijo de Dios y como embajador, porque al embajador no le van a dar una casita, al embajador no le van a dar migajas, al embajador no le van a vestir con ropas cualquiera, no, merece el honor de ser embajador y nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Y como tal, tenemos ese gran privilegio, así como esa gran responsabilidad. Pero entonces, si algo va a atentar contra mí, mi bienestar y mi futuro, y mucho más contra el bienestar y el futuro de mi familia, no, eso no es negociable, eso tiene que parar y hay que enfrentarlo. Entonces, por eso es que esto es tan importante y cuando hice este tema con el niño, yo decía, es que el, tantas cosas que uno tal vez va en el día y lo sufre y tal vez uno lo entierra y lo deja ahí, tienen esa raíz tan profunda que todos, como bien lo decían, nosotros no tuvimos papás perfectos, así como yo no soy papá perfecto, pero nosotros tenemos la oportunidad y Dios nos da la gran bendición de poder tener la conciencia al respecto y poder generar algo, generar cambio y generar una nueva realidad para nosotros. ¿Ok? Eh, ¿Algún otro comentario? Todo en orden. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es esto de los síndromes del alma? Vamos a incorporar dentro de nosotros una parte de médicos, vamos a estudiar medicina un poquito, pero medicina espiritual. Y cada uno de nosotros vamos a entender las cosas, no solo lo que se ve,
en la periferia, como son las ramas y los frutos y las ramas de este árbol, sino que vamos a meternos y entender de dónde salió. Vamos a meternos y entender qué es lo que está pasando primero para hacer esa introspección, pero si nosotros bien sabemos cómo son las cosas de Dios, a Dios no le interesa solo que nosotros nos sanemos, porque el interés de Dios es la vida eterna. Lo que le interesa a él, que nosotros aprendamos para sanarnos es para ser instrumentos para más personas, para lograr traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, nosotros somos parte del pueblo escogido, nosotros ya tenemos ese lugar, ese privilegio, somos realeza, somos eh, diplomacia, y Dios nos comisiona a entender, aprender, a llenarlos de la sabiduría del Espíritu Santo y ir a las naciones a extenderle la mano a quien está necesitado y extenderle la mano a quien tal vez no tenga esa luz para entender de dónde están viniendo las cosas que están pasando. ¿Okay? A mí me llama mucho la atención y lo voy a poner, eso es un ejemplo muy, muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Llegó una paciente al hospital un día y llegó y yo la vi llorando y de aquí a allá, y yo estaba con otros compañeros y la gente decía, mira Joel, usted vaya, háblele con ella porque usted sé que le gusta atender esas cosas, a nosotros no, no, por mí que se quede ahí, o sea, esos comentarios tan horribles. Yo decía, bueno, no importa, yo voy. Fui y hablé con la señora y la señora me dijo, es que tengo un problema con mi hijo. Mi hijo está en adicción y estoy teniendo problemas con él porque está metido en drogas y no logro que reaccione. Entonces, yo me senté y yo me puse a hablar con ella, y ¿saben qué fue lo primero que me llamó la atención? Que ella olía a cigarro. Entonces le digo yo, ok, y usted ha hablado con él, y entonces ya empecé como a meterme ahí, a meterme, porque si algo me hizo Dios buenísimo es un ser quirúrgico así, lograr meterme rapidito en esos temas. Entonces ya logré hablar con ella y decir, y llegamos al punto es que la adicción que está teniendo a él, el origen no es la adicción, hay algo que está ahí que lo está teniendo usted también, porque está teniendo una adicción al cigarro. Y, y entonces le digo yo, y ustedes, no sé, son personas muy ansiosas. Me dice, sí, los dos somos muy ansiosos. Bueno, entonces tiene una raíz común. Entonces, ese es el punto de que Dios nos va a dar esa sabiduría, este entendimiento, para no solo ver lo superficial o, o qué es lo que estamos viendo, sino es para lograr entrar en esa persona en el ratito que Dios nos dé, para lograr llegar y atravesar todas las ramas, el tronco y agarrar la raíz, exponer la raíz, y una vez que uno expone la raíz, no hay que hacer nada más. ¿Por qué? Porque cuando se genera conciencia, la herida se sana de forma automática porque la mente ya la detectó. El problema es cuando no se detecta. ¿Cómo vieron ese caso? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ves, Shi? La verdad estoy aquí procesando porque sí, 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 en serio, estoy como, no sé definir todavía la palabra impactada, puede quedarse corta, porque efectivamente y lastimosamente todo viene de las emociones. Exacto. Ujú, Entonces duele porque de repente te enseñaron a ser fuerte, que es algo que no tienes por qué serlo, pero de repente te enseñan a ser fuerte, te pasan ciertas cosas y dices, no, yo puedo. Eh, lo que vos decías, temas de ansiedades, temas ujú, no, yo lo logro, ocultemos que esto no pasó, ¿verdad? En lugar de ir a sanar esa parte, mm, no sé, esa niña de 14 años que quería a su familia. De hecho, ahora estoy haciendo ese ejercicio mientras hablas. Esa niña de 14 años, y pues sí quería una familia, y no se logró, pero tengo una hija hermosa ujú, y amo a Dios con todo mi corazón y sé cuál es mi propósito, porque Dios tiene un gran propósito conmigo. ujú, Y estoy feliz y estoy en paz. Entonces yo, ok, ya voy. Pero yo me acuerdo cuando yo fui a mi médico y el médico me dijo, no, estás salada, no tienes el gen de cáncer, no tienes nada. Digo, es ujú, que yo pasé por un proceso y justo mi tumor tenía 5 años. Fue justo cuando yo viví todo ese proceso, pero quedé en silencio. ujú, No lo dije, no lo resolví, sino dije, no, deja eso ahí y sigue con tu vida. Entonces, qué importante, y hasta ahora, después de todo haber pasado, qué importante es
si tienes algo, realmente, como vos decís, encontrarlo, es como sanarlo, pero qué Así es. difícil es llegar a eso. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta que yo tengo. Porque cada cosa tiene una causa. Ujú, Y uno de repente cree saber hasta que no va hacia el pasado y ve eso. ujú, Pero ¿cómo hacemos el ejercicio? Porque de repente si es la tiroides, porque de repente si es el pulmón, porque de repente si es el estómago. Ok, todo tiene una causa, pero ¿cómo ujú. logramos sanar eso? Así es exactamente. Y el primer paso, de hecho los vamos a ver más tarde, pero el primer paso es, eh, básicamente es la fe. Todo empieza por ahí, porque usted tiene fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces empieza a meterse con la palabra de Dios, empieza a generar esa comunión, esa relación. El Espíritu Santo empieza a generar iluminación y empiezas a tener conciencia. ¿Conciencia de qué? De que lo que te está pasando no tiene por qué estar pasando. Entonces eso no es algo que simplemente ocurre porque hay muchas personas y la gran mayoría del mundo viven sin esa conciencia. Personas que son ultraviolentas y para ellos no son violentos. O personas que son eh, obesos y para ellos no tienen ninguna enfermedad, solo son obesos, nada más. Eh, qué sé yo, o temas de manejo de ansiedad, no, es que yo estoy bien, no, no, aquí allá. Entonces, uno dice, ok, voy a progresar, voy a meterme con Dios. ¿Cómo para meterse con Dios y empezar con ese camino de espiritualidad, no es necesario ir a un lugar, ir a un edificio, ir a buscar un pastor o buscar un padre o buscar lo que sea? Eso no es necesario, porque la Biblia no dice en ningún lugar que el requisito es ir y buscar. El requisito es creer. Entonces vos tenés el manual. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Creer. Entonces yo creo. ¿Cómo creo? Porque creer es fe. ¿Cómo tengo fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo me meto, y empiezo a orar, y empiezo a leer y empiezo a generar claridad. Cuando yo creo y cuando yo decido amar a Dios y creerle a Él, dice la palabra de Dios que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo entra entre nosotros y somos sellados. Eso quiere decir que estamos marcados y ya de ahí no salimos. ¿Qué quiere decir que de ahí no salimos? A que las cosas de Dios son como una mafia. Usted puede entrar, pero no se puede salir. Y eso es una bendición que sea así, porque si no, todo el mundo se pasaría saliendo. Entonces, ya uno entra en esa comunión con Dios y uno empieza a caminar y a caminar y a caminar. Y el mismo Espíritu Santo te va a dar ese discernimiento y esa conciencia de, pero es que esto no tiene por qué ser así. No, yo no tengo por qué aguantar. Yo soy alguien valioso, esto y otro, aquí y allá. O, por ejemplo, esa señora que me estaba hablando de la adicción de su hijo, ella no era consciente de que ella tenía una adicción a la nicotina y que las dos son adicciones, tienen la misma raíz, y que una mamá y un hijo tengan la misma raíz y estén pasando por el mismo problema, no es un problema individualizado, es un problema que trae una raíz de generaciones. Entonces, cuando uno logra traer conciencia, entonces yo hablé con esa señora, yo le dije estas cosas y ella como que no, como que sí, acá y se fue, pero ella no puede seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia, ella ya vio las cosas, tal vez no quiera hacerle frente ahora, bueno, le hará frente en algún momento, pero ya hay luz donde antes había oscuridad. No sé si te respondo con esto. Sí. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Monse, que está calladilla. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves todo? No, No sé. súper. Estoy aquí Sí. concentrada poniendo atención. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto de esos síndromes del alma y cómo generar esa conciencia? Me parece muy interesante, Joy. Ok, súper, súper. Ujú. Esteban, ¿todo en orden? Sí, 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 vamos bien. A mí lo que me llama la atención es que quizás el vínculo de la madre y el hijo, y bueno, el hijo se creó en un vínculo, ¿verdad? Y desconocemos cuál fue el vínculo familiar ahí, Ujú, pero probablemente, ¿verdad? Se generó a raíz
de un ambiente, ¿verdad? Este, de no apto, ¿verdad? Y la consecuencia cayó más sobre este muchacho, ¿verdad? En la adicción de las drogas. No sé Ujú. si era la droga que tenía, Sí, 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 las drogas. pero probablemente la mamá, sí, nunca aceptó, ¿verdad? Y para ella es súper complicado, y tal vez decirle al hijo que deje las drogas cuando ella, ¿verdad? No deja la nicotina, precisamente. Entonces, y no es solamente un trabajo, ¿verdad? De medicina convencional, sino es un trabajo de medicina espiritual, ¿verdad? Exacto. Y otras cosas Mm. que ir trabajando. Es lo que yo lo veo así, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros vamos a generar esa conciencia, vamos a generar ese aprendizaje y ese conocimiento de estos síndromes del alma y cada uno de nosotros nos vamos a convertir en esos médicos del alma que vamos a poder, cuando escuchemos, como me pasó a mí, mira, es que tal cosa, nosotros no lo vamos a ver como, sí, pobrecitas, tiene al hijo en una adicción. No, es entender con oídos espirituales y poder accionar dando una herramienta de las herramientas, de tantas herramientas que tenemos para generar luz y para generar esa conciencia en alguien que no la está teniendo y que tal vez para, ahora que yo lo digo, sí, todo el mundo puede decir, sí, es obvio, ¿verdad? Si él tiene una adicción, ella tiene una adicción, bueno, hay un papá, ¿cómo está papá? Hay una hermana, ¿cómo está la hermana? Y si no, entonces hay algo que está pasando de entre ellos dos. Entonces eso no se va a sanar, que lo sane el hijo y que la sane la mamá, no, tienen que sanarlo juntos. Sí, hey. Y cómo parte todo el tema de la fe, porque hay que de cada cómo ha sido su relación con Dios, tanto ella, tanto la familia, Mm, porque cuando uno está pegado a Dios de una u otra manera, uno va también cortando patrones, uno se va tratando de alejar o por lo menos te vas llenando de Dios y sabes que por ahí no es. ujú, Aunque sí hay antes tentaciones oscuras y horribles y de repente volvés a caer, pero ujú, vos, conociendo a Dios te entendés, la tendencia es buscarlo, volverlo a buscar y levantarte. Entonces, qué importante y todo, pues básicamente en este mundo debería de radicar en la fe. exacto. Lastimosamente, pues no hay luz en muchos hogares Ujú, y esas herramientas que vos estás diciendo, pues es cierto, ¿verdad? Porque a veces no es ni siquiera hablar de la palabra, es ser testimonio vivo. exacto. Y bueno, eso era. Sí, porque de hecho, esa es la gran comisión que nos dan, o sea, de lograr ir y hacer discípulos. Y hacer un discípulo no es simplemente ir y darle información, es hacer alguien que tenga las mismas herramientas, las mismas capacidades para extender ese mismo ejercicio, como lo estamos haciendo ahorita. Les voy a poner otro ejemplo. Eh, este yo se lo comenté a Monse en su momento. Había otra paciente que estaba internada, una muchacha joven de 30 años que se tomó una cantidad increíble de acetaminofén y ella quería acabar con su vida. Entonces, duró sus buenos días ahí internada mientras lograban quitarle toda la toxicidad de los medicamentos. Y cuando se empezó a despertar, yo me la acerqué y le dije, y empecé a hacerle conversación y empecé a hablarle un poquito ahí, y le dije, ¿y qué está pasando que te llevó a hacer eso? Entonces me dices que tengo problemas aquí, tengo problemas allá, y mi mamá no me entiende. Y yo, ¿cómo que mi mamá no me entiende? ¿Cómo es eso que mi mamá no me entiende, verdad? Entonces le pregunto por ahí. Me dice, sí, es que yo cada vez que tengo problemas, ella no me entiende, no tiene tiempo para mí, me exige más y no sé qué. Entonces, ahí Dios me dio el discernimiento de pensar, ahí es donde está la herida. Esa es la raíz del problema. Entonces llego y le pregunto, bueno, ok, resulta que ella es la mayor de cinco hijos, ella con 30 años y la mamá tiene 45. Sí, tenía 45, o sea, la tuvo a ella a los 15 y los otros cinco hijos están distanciados 2 años cada uno. Entonces llego yo y le digo, mira, ¿y vos no te has dado cuenta de que su mamá empezó a ser mamá a los 15 años y que ella o sea, rapidísimo ya tuvo cinco hijos y que ella nadie la escuchó, nadie la entendió y probablemente ella tiene las mismas angustias
que estás teniendo vos, pero a ella no tiene tiempo para que la escuchen. Ella no tiene tiempo para decir, mira, o para quejarse, o no tiene tiempo para decir, mira, es que me siento mal. No, porque tiene que darle comer a cinco, porque tras de todo está sola. Entonces, vieras que cuando le dije esto, el gesto en su cara cambió. ¿Por qué, por qué cambió el gesto en la cara? Porque ya hay luz en esa tiniebla. Ya nada, nada puede ser igual porque se generó una conciencia de lo que estaba pasando. Entonces ya, es más, llego y después de que le dije eso, yo vi que le cambió la cara, le dije, mira, hagamos una cosa, ahora que venga su mamá, no le diga nada, no le hable de nada, nada más llegue y abrácele y dígale, mamá, entiendo ahora las dificultades que usted tuvo cuando fue mamá por primera vez. Y ahí va a generarse una sanación impactante. ¿Por qué? Eso es un salto cuántico en la vida de esas personas. Y parece sencillo, uno dice, mira, sí, es como que es conectar cabos, pero la gran mayoría de las personas está en tinieblas, en esas oscuridades, viviendo dolor tras dolor, herida tras herida, y no hay esos soldados que puedan enfrentarse y no solo ver, mira, te tomaste tantas medicinas, es un intento de autoeliminación, hay que darte esto, hay que darte lo otro, tengo que mandarte a psiquiatría, tengo que mandarte a adicciones. De ahí, no se ayudó en nada y no pasó nada y probablemente en la próxima crisis ella va a llegar y va a lograr su cometido y va a lograr suicidarse. Entonces nosotros estamos en este mundo para lograr darnos cuenta de estas cosas, para lograr generar cambio y para ser esos embajadores que llevamos ese estandarte de esa luz y podemos hacer algo por las personas. ¿Cómo ven ese segundo caso? O sea, es Básicamente. como que tenemos la semilla, que es lo que Dios nos ha dado durante nuestro proceso de vida, ¿verdad? Algo Ajá. más así. Y de repente, o sea, viendo tus ejemplos, vos has sembrado. Ujú. Entonces somos como esos agricultores que tienen que poner la semilla. Exacto. De hecho, lo he escrito algunas veces aquí en este espacio de una forma vacilona, es que tú sabes que a los creyentes los asemejan con ovejas, ¿verdad? Ustedes, las ovejas de Dios o ese otro. Eh, pero llega un punto en donde las ovejas tienen que dejar de ver traseros de oveja y alguna de las ovejas tiene que ponerse en dos patas y empezar a ser guía de otras ovejas. Que eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Levantarnos y no solo ver la conmoción ahí y todo lo que está viendo el resto, sino poder alzar la mirada y poder extender la mano para, para generar esa justicia. ¿Qué justicia? Como lo hemos estudiado otras veces, es restitución, restituir las cosas que fueron arrebatadas, restituir el dolor, restituir el sufrimiento, todo esto, restituir. Ay, vamos a ver aquí. Ujú. Ajá. Em, ¿Cómo ves, Cris? ¿Qué has podido escuchar? Ahí también creo que está tía, esa es tía, ese iPhone. Yo creo que sí. Bueno, mientras continuamos acá. Entonces, si ustedes ven ese árbol, ¿qué les llama la atención? ¿Alguien que quiera decirme algo de ese árbol? ¿Qué analizan del mismo? Mientras me tomo un vasito de agua. Cuéntenme, cuéntenme. Las grandes raíces. Uy, perdón. Ajá. Las raíces. Bueno, a mí me llama la atención las grandes raíces Ujú, y obviamente que también está frondoso. No me ujú, estoy deteniendo a ver las letras porque no leo bien, pero visualmente un árbol, así lo veo, o sea, lo veo que está, parece sano, ujú, pero eso siempre es como en la apariencia. No se ujú. sabe lo que está pasando por dentro. Me imagino que ahí tiene que ver pues cada palabra que está ahí. Ajá, exacto. Mira, aquí Ok. en el exterior dice, por ejemplo, una memoria que recuerda el dolor, alcoholismo, adicciones, ocultismo, ira.
adicciones, hechicería, ¿cómo se llama esto? Esto es, odio racial, no es que no me acuerdo la palabra, pero ahí dice racial hatred. Ira en el volante, cáncer, anorexia, problemas cardíacos, artritis, diabetes, ceguera, obesidad, con peleas, ¿cómo se llama esto? Esas personas que andan peleando por todo, acusaciones, y, o sea, todos esos son frutos, frutos de la carne, que es como lo dice la palabra de Dios. Y en el centro del árbol dice ira o odio. Dicen las ramas grandes, dicen homicidios, resentimientos, violencia, venganza, ira. Y en las raíces dice enojo hacia Dios, falta de perdón y, ¿cómo se llama esto? Amargura. Eso es lo que dice en la imagen. ¿Qué opinan? Ya, los frutos del árbol no son nada, positivos, ¿verdad? De acuerdo a lo que uno internamente tiene, ¿verdad? Según las raíces. Ujú. Exactamente. Entonces, el tema aquí es que, por ejemplo, cuando uno logra ver algo, por ejemplo, ahí donde dice adicción a la nicotina, tiene una raíz. No solo es lo que se ve afuera, sino, por ejemplo, viene una rama grande que es de resentimiento, de ira o como este resentimiento, y las raíces grandes dicen enojo contra Dios, falta de perdón y amargura. Entonces, no es solo lo que se ve afuera. Ok. Sí, ahora Ujú. una persona podría tener bastantes de esas, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, no es nada positivo, no es nada, bueno. No, no es nada bueno, pero ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Eso es algo que tal vez yo lo entiendo como médico, pero es importante que lo veamos. Es porque estamos viendo cosas negativas o porque estamos viendo enfermedad y no estamos viendo, por ejemplo, cosas positivas o de bendición. Los médicos hacen esto porque si uno no sabe qué es lo que está mal, no lo va a poder detectar y no va a poder ayudar. Esa es como la dinámica. Entonces, si nosotros somos esta luz y somos esta sal que cambia el mundo y que le da sabor al mundo, nosotros tenemos que entender que tal vez lo que está viendo, lo que está pasando algún amigo o alguna amiga, mira, no es solo lo que se ve por fuera, sino puede haber algo adentro que nosotros podemos darle una luz y Ujú, generarle esa conciencia. ujú. Ujú. Muy bien. Ok, y esto es algo que habíamos hecho antes en un estudio de Biblia, en donde hay frutos del espíritu y hay frutos de la carne. Los frutos del espíritu son benignidad, fe, mansedumbre, paz, bondad, paciencia, templanza, gozo. Y todas estas vienen del tronco principal que es la obediencia. Y esa obediencia trae bendición generacional y trae esta bendición que, como les decía, que va a través de las generaciones. Así como el árbol de abajo, que es como el que estamos viendo antes, que las raíces son de orgullo, de adicción, de un espíritu de iniquidad o de pecado, y que va a dar los frutos de contienda, homicidios, envidias, pleitos, celos, iras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dos árboles existen y uno puede fluctuar de uno a otro, subir de uno a otro, de uno a otro. ¿Por qué? Porque todo depende del alma. Y ahí es donde vamos a ir, por eso dice síndrome del alma, vamos a ir hacia el alma. ¿Por qué todo depende del alma? No sé si ustedes recuerdan cuál era la palabra en hebreo para alma. A ver quién se acuerda. Nefesh. ¡Ey, qué bueno, Moncita! Sí, nefesh, nefesh. Y la palabra alma o la palabra nefesh no es simplemente
no es, o sea, la traducción de alma y lo que nosotros entendemos no es la correcta de como que si fuera un Gasparín, que si fuera un fantasmita que se va cuando nos morimos. Bíblicamente, la palabra alma lo que quiere decir es nuestra mente, emociones y cuerpo. O sea, todo el cascarón que nosotros tenemos es alma. Entonces, cuando yo digo que lo que define es el alma, es si nosotros nos comprometemos nuestra mente, emociones y nuestro razonamiento a obedecer o usamos nuestro razonamiento a rebelión. Y todos nos enfrentamos durante la vida muchas veces a ese tipo de decisiones es o me enfrento en bendición o me rebelo, o soy bendición o soy algo, una piedra de tropiezo. Puedo, en una situación, puedo decir la verdad o puedo mentir. Lo que pasa es que después me va a ser más fácil volver a mentir y luego volver a mentir y luego volver a mentir y volver a mentir y volver a mentir, volver a mentir y después ya se queda, empieza a generar esa raíz, empieza a echar un tronquito y empieza a dar un fruto que puede ser muchos de los que están ahí. ¿Ok? Entonces, si nosotros alimentamos, depende de lo que nosotros hagamos con nuestra alma y si sanamos esos síndromes, vamos a poder ser de bendición generacional o de maldición generacional. Entonces, esta pregunta es muy sencilla porque va muy directa, pero si yo le digo a Shirley, Shirley, usted ha tenido que trabajar cosas para que su hija no las arrastre. Totalmente. Exacto, porque las cosas que yo no resuelva y que yo no sea responsable, alguien más va a tener que pagar por eso. Ese es el gran peligro. Si yo no resuelvo los temas, yo no resuelvo lo que estoy haciendo con mi alma en obediencia y no en rebelión, va a hacer que alguien más tenga que pagar en eso. Si yo, por ejemplo, no soy firme con mi hija, decirle, mira, esto no está bien por esto, por esto, por esto, por esto, y soy complaciente, puede ser que ella se ponga feliz y que pueda disfrutar y que le encante ir y va a Halloween, hace todo lo que ella quiere, pero lo que yo no estoy haciendo, ella lo va a tener que enfrentar después. Y así muchos ejemplos, digamos. Em, por ejemplo, en este les voy a decir uno personal, que me está pasando ahorita con Sarita. Yo, de hecho, lo apunté aquí. Gracias a Dios, he logrado ser consciente de algo y es que Sara constantemente me dice, hace algo, se esfuerza mucho por hacer algo y me va a buscar a mí para buscar esa validación por lo que está haciendo ella. Entonces yo lo Ujú. veía ay, qué lindo, qué linda ella, pero yo no me estaba dando cuenta que le estoy instalando en su mente que ella tiene que hacer cosas e ir a buscar validación para sentirse valiosa. Entonces yo ya se me paró el pelo y yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que hacerle sentir a ella que ella es valiosa por quien ella es, no por lo que tenga que hacer o por si alguien le tiene que decir que vale o no vale. Entonces, este tipo de cosas es cuando nosotros generamos conciencia, empezamos como dice ahí el dibujito, a hacer de bendición generacional y empezamos a esparcir bendición y empezamos a expandir frutos del Espíritu. Sí, ¿todo claro por ahí? Sí, más o menos. Ok, vamos para adelante. Ok, esta es una pincelada de lo que vamos a hacer y de todo lo que vamos a trabajar, pero vamos a verla solo para que se den una idea de lo que vamos a ver. Entonces, tenemos todas esas fases de la identidad que se pueden ver como si fuera un círculo. Entonces, de los 0 a los 7 años hay una programación inicial. En esa programación inicial es donde un niño genera esa programación subconsciente y se le instalan mucho de lo que tiene que ver con su identidad. Entonces, ¿cuál es la imagen que ese niño percibe de Dios? Percibe a Dios como una figura paternal. Entonces, si ahí hay un problema, si ahí se generó una situación y hay una distorsión, entonces lo que va a pasar es que se va a generar un rechazo y la percepción de Dios que va a tener esa persona
va a ser de un Dios distante o castigador. Entonces, vea qué importante porque vamos a empezar para entender muchas cosas, vamos a meternos bien profundo y vamos a empezar a- a explorar todo esto. De los 7 a los 12 años es la percepción selectiva. Entonces, Dios es este juez moral del entorno. Entonces, si yo hago bien o hago mal, tal vez no me están viendo mis papás, no me están viendo mi mamá o mi papá, pero empiezo a entender que tal vez Dios me está viendo lo que estoy haciendo y mejor me contengo, actúo en obediencia porque Dios me puede estar viendo. Pero uno les dice a los hijos, puede ser que yo no lo vea, pero hay un Dios que todo lo ve. ¿Verdad? Eso es algo que se dice Ujú, mucho. ujú, Entonces, ¿cuál es la distorsión que pasa en esta fase? Eh, si algo así pasó, entonces va a llegar, o si hubo una herida en esto, va a haber un, un Dios que es exigente o inalcanzable. ¿Y qué pasa si se crea esta herida de que es un Dios exigente e inalcanzable? ¿Qué pasa cuando uno reprime a los hijos y los continúa oprimiendo? Genera. Rebeldía. Exacto. Entonces, si alguien tiene esa rebelión contra todo y uno ve que no puede ver una figura de autoridad porque le quiere pasar por encima, es porque probablemente de los 7 a los 12 años hubo algo que distorsionó la imagen de un juez moral como es Dios. Lau, ibas a comentar algo. Una pregunta, un comentario. No, solo como llegué tarde, saludé. Ah, hola, Eso fue. Hola, buenas noches. buenas noches. No, estoy conectadita hace un ratito y estoy prestando atención. Súper, súper, súper. Ok, Gracias. con gusto. Ok, de los 12 a los 21, entonces es la etapa de una emoción reafirmada. ¿Qué quiere decir una emoción reafirmada? Que el cerebro, como ya aprendió lo de los 0 a los 7, empezó a entender cómo funcionan las cosas de los 7 a los 12, de los 12 a los 21, lo que hace es reafirmar ese conocimiento y todo lo que no venga de ese conocimiento lo desecha. Entonces, Dios empieza a funcionar y la imagen que percibe esa persona de Dios es como un reflejo de lo que vale la persona. Si la persona tiene conciencia de su valor, es un Dios que es muy valioso. Si la persona no se siente digno, se siente herido o se siente abandonado, ve su relación con Dios es de abandono. Si esa persona tiene heridas de rechazo o tuvo heridas de rechazo, pues va a seguir alimentando ese patrón y va a ver a Dios como alguien que lo rechazó. ¿Ok? Entonces, como la distorsión resultante es que es un Dios impredecible porque va a ser lo que está sintiendo esa persona, va a ser culpa de Dios. O va a ser que Dios no me está dando mi valor. Entonces no tiene ninguna seguridad ni ningún ancla. Y es básicamente lo que pasa en esas etapas. Ujú. Luego, bueno, si se genera una herida que queda activa, que queda abierta, esa herida va a generar que hayan reactividades. Entonces, si algo pasa, entonces en vez de actuar desde la conciencia, va a haber una reactividad contra la situación, no por qué está pasando la situación, sino una reactividad contra, y ahí es donde entra de que Dios es o sea, ¿qué es lo que uno percibe en ese momento? Que Dios es el autor del dolor y lo que se va a percibir en esa, en esa distorsión es que es un Dios injusto y castigador. Ujú, exacto. El, si está esa herida y se genera y hay un apego compensatorio, la imagen de Dios es que Dios va a ser el que provee el placer o el alivio. Eso es lo que se genera en esta etapa. Y si no, si hay una distorsión aquí, entonces va a haber una relación en donde va a ser como de utilizar, o sea, como mucho de buscar una satisfacción con Dios como una herramienta, pero no como una relación. Entonces va a ser como, ¿cómo puede ser? Como le pasa a mucha gente que cuando está ansioso empieza a comer mucho y eso le genera satisfacción y dejan de comer y dejan la ansiedad.
Lo que pasa es que engordan. Entonces, esa ansiedad que les hace comer mucho hace que eh, la cura a la ansiedad no la estén enfrentando, sino que la estén asumiendo, la estén tapando por el placer que les está dando la comida. Entonces, esa es más o menos la relación que se distorsiona con Dios y es personas que les pasa algo, entonces acuden a ese Dios bombero y cuando se resolvió, listo, ya no lo necesito. ¿Pasa algo? Ah, bueno, sí, ahí sí, pero cuando ya pasa, ya no. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta por aquí? 8:43. Todo clarísimo. Sí, Sí, Súper, súper, súper. Ok, Como que somos muy moldeables, ¿verdad? sí, somos muy moldeables y somos muy frágiles y hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros que uno no tiene ni idea. Exactamente. Sí. Ok, entonces se generan después de esa herida, de que se tapa con un apego compensatorio, pues se ocurre esto que es una conducta condicionada, que es que como estoy repitiendo patrón, estoy repitiendo lo mismo porque eso es lo que estoy viendo y eso es lo que le estoy enseñando a mi cerebro a ver, entonces eh, vemos a Dios como alguien que observa, como alguien que está observando y que está castigando errores, como si fuera un oficial de tránsito, nada más está ahí de pie al lado, señalando y diciendo y diciendo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que se empieza a vivir en la culpa. ¿Y cuál de las, el vivir en culpa es de las, no sé si lo recuerdan, vamos a ver si lo tengo aquí. Vivir en culpa es de las vibraciones más bajas que existen. No sé si lo logran ver aquí en el dibujo, en la escala de frecuencias. sí, yo ahí se ve culpa y vergüenza. Ajá, 30. exactamente. Entonces, esa distorsión de ver a un Dios que me está viendo a mí cometer los errores y volverlos a cometer y volverlos a cometer, esa imagen distorsionada lo que va a hacer es que yo viva en culpa de, mira, me equivoqué, perdón, mira, me equivoqué, sí, soy terrible, y ya como que va generando ese callo en la conciencia de decir, mira, estoy equivocándome, 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 porque está generando una conducta condicionada. Y esa conducta condicionada es que estás reaccionando desde la herida sin, eh, sin necesariamente ser consciente de eso. Como lo que está pasando con esta señora que estaba con la adicción al cigarro y el hijo adicción a drogas, que ella estaba eh, teniendo una conducta condicionada que iba y venía, iba, venía, iba, venía, muchas veces lo mismo y la estaba viviendo desde la herida, pero sin ser consciente de dónde era el origen, dónde era el origen de esto. Entonces, es un ciclo sin fin. Y después de esto viene ya el contexto reflejo, que es cuando mi entorno empieza a confirmar lo que soy. Entonces, si yo empiezo a ver que todo falla, todo falla, todo falla, no lo logro, no lo logro, no lo logro, o entro en relaciones tóxicas y salgo, entro en relaciones tóxicas y salgo, entro en relaciones tóxicas y salgo, entonces ya lo que pasa es que lo normalizo y empiezo yo a ver a Dios como que Dios es cruel. ¿Por qué? Porque Él teniendo todo el poder del mundo, siendo sobre todopoderoso, no me saca, no me saca, no me saca. Y yo sigo siendo el mismo bucle, el mismo patrón, una y otra, y una y otra, una y otra, y una y otra vez. Y ahí es donde viene. Pero es que si Dios es todopoderoso, si Dios es omnipresente y omnisciente, ¿por qué Él no hace algo por mí si me ama? Y eso es terrible, y eso uno lo escucha. Entonces, ¿por qué? Porque la persona está viviendo desde la herida, la retoma, vuelve, la retoma, vuelve. ¿Por qué? Porque desde que estaba pequeño no aprende, eso es lo que sabe hacer y eso es lo que se le enseñó. Entonces, esto es como profundo, suena duro, pero si nosotros no lo tomamos y lo hacemos consciente, primero no vamos a poder verlo para nosotros, para nuestra familia y tampoco vamos a poder ser de bendición para otros. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y toda esta verdad
no vuelve vacía porque genera conciencia y ahora somos conscientes de todas estas cosas y ahora cuando nosotros lo oigamos, algo se va a desencadenar en nosotros y vamos a poder ser de bendición. Y el último, que es la retroalimentación emocional, que eso es cómo es la persona percibe a Dios en esta fase, como que está confirmando el trauma. Entonces, Dios como que Dios está diciendo, mira, si es que vos hiciste esto, te lo confirma, y empiezan ese ciclo que no para. Y la distorsión es esta teología del miedo o de la resignación. Entonces, ahí donde llegan a las congregaciones y les dicen, mira, arrepiéntanse, vengan y confiésense, o si no hacen tal cosa, se van a condenar. Entonces la gente actúa por miedo. ¿Por qué? Porque ven a un Dios que es castigador y que repite los patrones y que culpa y además me hace vivir a mí en culpa. ¿Ok? Entonces dice al final, así cada persona crea una deidad psicológica, un ídolo interno hecho a la imagen de la herida. Vean qué fuerte esta frase, lo voy a leer otra vez. Cada persona crea una deidad psicológica y es un ídolo interno hecho a la imagen de su herida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ven esto? ¿Qué opinas vos, Shirley? ¿Se entiende lo que dice ahí? Totalmente. Uno va creando de acuerdo a la formación que uno ha tenido, ¿no? Ujú, Durante su infancia, adolescencia, eh, qué es Dios para nosotros, ¿verdad? ujú, Cómo nuestros padres nos han inculcado a Dios, de qué ujú, forma. O como vos decís, un Dios castigador o un Dios lleno de amor. Ese fue el que me inculcaron a mí. ujú, Pero aún así, durante la vida, pues uno dice, y sí, yo tengo a Dios, tengo una formación cristiana, aquí y allá. Una cosa es conocer y otra cosa es aceptarlo. exactamente. Entonces, cuando uno lo acepta, uno dice, no, yo acepto a Dios, pero algo que me ha llamado poderosamente hoy de verdad la atención es lo que vos decís, vivir en obediencia. Ujú, ujú, Qué duro, exactamente. qué duro ser, amar a Dios, creer en Dios. Y cuando te salen los famosos memes de que Dios escoge a sus mejores guerreros, entonces me escondo, ¿verdad? Y que todo el mundo, sí, 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 sí. Y que uno dice, ay, sí, es que este año no me toque a mí, ¿verdad? Ajá, Em, sí, 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 porque te lo digo con sinceridad y no ajá, sé si alguno lo ha pensado, los que están acá, pero uno cree que estar o vivir con Dios o en obediencia, solo va a traer felicidad y no, se le pone el camino durillo, pero como vos decís, tenemos que sembrar, tenemos que bendecir, pero qué interesante vivir en obediencia y qué difícil. exactamente. Exactamente. Eh, vamos a ver, la generación de ídolos es una parte que es parte de la naturaleza humana. El ser humano es lo más idolátrico que existe, ¿verdad? Por todo, a todo hace ídolos. Si uno no lo frena, hace ídolos de todo, de números, de hasta el calzoncillo favorito. Si no me pongo el calzoncillo el lunes, el favorito ya es un mal día. O sea, uno hace ídolos por todo y eso es parte de la naturaleza humana que hay que detenerlo. Eh, pero me llama mucho la atención porque dice que se genera un ídolo interno a la imagen de la herida. ¿A alguien le hace clic esto? De alguna forma, ¿cómo lo puede interpretar? Está complejón, pero yo creo que se puede sacar algo muy jugoso de ahí. ¿Por qué un ídolo interno hecho a la imagen de la herida? Yo pienso que, bueno, no sé si estará bien, pero Ujú, como puse ahí en el comentario, a veces también hacemos un Dios a conveniencia. ujú, No es simplemente el que me rescata, ese tipo de oraciones de microondas, ¿verdad? Que queremos que al instante esté y que ya se nos cumpla, ya se resuelva el problema. No, o sea, creo que conforme a la herida vamos moldeando también lo que queremos. ujú, Vamos moldeando lo que estamos esperando también, porque nos creemos merecedores de absolutamente todo, incluso cuando estamos haciendo tal vez algo que no está correcto. Me parece que sí, queremos moldear también a Dios en lo que nosotros nos convenga, a lo que ujú, nosotros deseamos, o sea, le ponemos condiciones incluso a Él. ujú, Y eso
de repente él tal vez nos queda viendo desde arriba, ¿verdad? Y dice, oh, ¿verdad? Oh, mi pequeño, mi pequeña, no sabe el plan que tengo de vida Ujú, para usted, porque pasamos por un montón de barro, pero él ya tiene el plan hecho y es perfecto. Y este exacto. barro era por el que teníamos que pasar justamente para moldearnos. Ujú, Pero bueno, pienso eso, ¿verdad? Que a veces ujú, consideramos a un Dios así como, exacto, como decimos, en la esquinita y cuando lo ocupamos, lo agarramos y lo ajá, usamos. exactamente. Y el hecho de un ídolo interno, vamos a ver, un ídolo es crear un dios de algo. Por ejemplo, qué sé yo, como o todos estos santos o la gente que tiene devoción para ciertas cosas, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tengo un ídolo hacia una imagen de una herida? Si desde niño eh, se me ha reafirmado una realidad que no he logrado ver algo diferente, no he tenido las herramientas para hacerle frente, eso se genera como la realidad. Y ahí es donde va un poco como esta frase de los Toyotas, ¿verdad? No, no lo maneje, maltrátelo. Que hay personas que no, tal vez no se enganchan con una pareja si los tratan súper bien, sino si empieza a tratar mal, entonces ya ahí sí me interesa. O sea, como ese tipo de cosas de que una realidad empieza a generarse como si ese fuera la imagen de Dios. O sea, que si Dios no me trata así, quiere decir que no es de Dios o ese no es Dios. Entonces es una situación compleja, pero si no se detiene todo este carrusel, se empieza a generar esa deidad de la herida y la herida empieza a ser el todo de las personas. Entonces, por ejemplo, dice, mira, es que me ofrecieron un trabajo, pero no, pues a mí no me lo van a dar igual. Porque ¿de dónde salió eso? Salió de una percepción errónea de la realidad y que tiene atrapada a esa persona y que de ahí no hay salida. Entonces, vean lo que dice en la última frase. La verdadera sanidad espiritual comienza cuando el alma distingue al Dios real del Dios proyectado. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo ves, Esteban? ¿Cómo ves esa frase? Eh, ahí fue puñas, ah. Vean, nada más cambie la palabra alma y ponga mente. Dice, la De ahí, verdadera sanidad espiritual comienza cuando la mente distingue al Dios real del Dios proyectado. sí, sí. De ahí a veces el Dios proyectado es el Dios que nos hacen creer Ujú, desde, desde etapas tempranas, ¿verdad? Que a veces no es el que uno cree, pero hasta que lo sentimos, por decirlo así, ¿verdad? Hasta ujú, que, hasta que o sea, desde lo más profundo y que Él nos sostiene realmente. O sea, yo lo veo así, es donde Él sana, ¿verdad? ajá. Por El- ejemplo, el- una frase que yo uso mucho cuando alguien está con mucho temor y tal vez esa persona sí es creyente, yo le digo, ¿de qué tamaño es su Dios? Ujú. Yo uso mucho esa frase, ¿de qué tamaño es su Dios? ¿Es un Dios de llaverito o es el Dios todopoderoso? Entonces ahí es donde la mente hace conciencia y uno dice, ah, no, 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 no. Mira, si mi Dios es el Dios todopoderoso, no es de llaverito. Entonces mi realidad no es la realidad que estoy proyectando o la que estoy viendo. Entonces dice, la verdadera sanidad espiritual empieza cuando la mente distingue al Dios real del Dios que, es- las situaciones están proyectando o que mi mente está proyectando. Cuando yo logro ver que tal vez una realidad, ¿cuál realidad puede ser? Vivir en sufrimiento o sentir, vivir en esa ansiedad o vivir en todas estas congojas o no sé, de todo lo que uno puede vivir, eso puede convertirse como en la realidad que uno está acostumbrado a ver. Entonces, ¿cuándo hay sanidad divina? Cuando mi mente distingue, ah, no, pero esto no es lo que Dios quiere para mí. Y esto se puede resumir súper rápido con solo el hecho de decir, la verdadera sanidad espiritual empieza cuando la mente
empieza a ver cuál es la identidad de Esteban, cuál es la identidad de Monse, cuál es la identidad de Laura, cuál es la identidad de Christopher, cuál es la identidad de Shirley. Monse, usted me puede decir cuál es la identidad de Monse, cuál es la identidad de Montserrat. No, Me dices, yo te digo, Monse, ¿cuál es la identidad de Monse? Sí, Joy, es ese instante en donde podemos saber realmente quiénes somos, Ujú, no desde la herida o desde lo que nos pasa o desde lo que tenemos, sino quiénes somos desde adentro, ujú, que somos valiosos, que somos fuertes, que, que somos libres, que somos responsables, que somos amados por Dios. Entonces esa es ujú. mi identidad. Exacto. Entonces, mira qué importante, Monse. Dice, la verdadera sanidad espiritual comienza cuando la mente distingue al Dios real. ¿Y cómo la mente distingue al Dios real? Cuando sabes quién eres. Entonces, si Monse, como acaba de decir, sabe cuál es su posición, en ese momento se abre la mente, ¿no? Y hay una sanidad. Ujú. Eh, Joy, Hola. hola, ¿cómo están? Hace rato estaba oyendo y todo, ¿verdad? Espérense para ponerle en la cámara. Aquí estoy ya. Este, no quiere. Ya, ya Ya, está, ahí está. sí. Ahora que oía, Monse fue la que opinó, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí. Eso habla una mente que ya ha pasado por el proceso que venimos pasando desde que iniciamos el libro. Eso es lo que ella opina ahora después de este proceso de sanidad sin emocionalismos. Y yo Ujú, creo que nos ha pasado es decir, yo la primera, ¿verdad? No es que soy muy carga, yo la primera. ujú, Entonces, cuando uno escucha a Monse hablar, ya ha pasado, viene por un proceso de sanidad mental, quitando, porque cuando llegamos, todos llegamos como el primer árbol. Ese ujú. árbol se ve hermoso, frondoso, pero huele a porquería, porque así llegamos todos. Ajá, ajá, Em, sí. Pero con este proceso, unos despacio, unos más rápido, nos detenemos, avanzamos, pero cada uno tiene su proceso y es válido. Pero eso habla una persona que ya viene trayendo un proceso de sanidad. Ujú, Pero el, el Lucía, el Esteban, el Joe, el Cris, todos hablábamos como el árbol que huele a Dios, ¿verdad? ujú, A negativismo, a, a que no puedo, agachados, escondidos, o vengativos, con odio, con la espada desenvainada, pues si era el ujú, caso, ¿verdad? Pero como ahora venimos, pienso, lo que percibo y siento en todos, vamos poquito a poco, unos, otros más rápido, como Monse, llegando a hablar de otra manera para sanar ¿cómo era? Que esa parte del cerebro el que zar. el SAR, le cambiamos el lenguaje al SAR, el vocabulario, el mensaje, nos auto boicoteamos todo ese pasado feo y Ujú, todos esos sentimientos feos y empezamos a trabajar sobre nuestro SAR. Entonces ahora hablamos diferente. ujú, Hablamos como hijos del reino, como un hijo del rey, y sanando cada uno a un nivel diferente. Eso para poder decir, soy valioso. ujú. Véalo ahora, eh, yo digo, usted sabe la de coronas que le echó Dios cuando gente que nada que ver dice, eso dejémoselo yo.
Sí. Nadie se imagina lo que se está rompiendo en los cielos a nivel de tercer cielo porque te están dando un lugar públicamente Ujú, como hijo de Dios. Entonces, soy valioso, yo puedo hablar, yo puedo decir, yo puedo conquistar, eh, en mí ya no hay rencor, quiero solo dar amor, no quiero decir palabras ni de orgullo, ni de mi posición ya no es ni de orgullo ni de soberbia, mi posición es de amor y humildad, pero ya no un amor como el de antes de que bajábamos la cabeza y nos pisoteaban, ujú. sino un amor y una humildad ante Dios, pero Dios mismo sanando, el Espíritu Santo de Dios sanando, somos valiosos, somos poderosos, somos inteligentes. La inteligencia, todos somos inteligentes, pero hay inteligencias diferentes que manejamos las cosas, procesamos diferente. Por ejemplo, yo Ujú. lo veo en mis dos hijos. Álvaro, los dos son muy inteligentes, pero Álvaro piensa rapidísimo y toma decisiones rapidísimas. Juan Pablo lo piensa más, es más, medita más para actuar, para hablar, pero es más sabio cuando habla y se siente. Entonces, uno lo ve, ¿verdad? Y eso es bueno, eh, que hablemos, que ya empezamos a cambiar nuestro ser. Ujú, Soy inteligente, no tengo miedo, yo sí puedo. Ahora que estoy haciendo varias cosas de proyectos que tengo, ¿verdad? ujú. Cuando me decía mi nuera, públicamente lo dijo ante unos amigos, Lucy, mi suegra, hacer algo manual, jamás, Ay, no, ve qué bueno. y todo. Y yo donde veo que mis manos construyen y tengo que hacer un gran esfuerzo, pero lo logro y me queda perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo bueno de este grupo, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que yo sentí cuando Monse hablaba. Ahí está, Moncita, la réplica. Ese era mi aporte. Ahí viene, Moncita, dale, Monsi. Gracias, tía. Gracias, tía. Em, a mí siempre me gusta escuchar a tía porque siempre saca muchas historias. Sí. Siempre tiene ejemplos de historias. Ah, sí, es verdad. Yo solo quería dar un aporte antes de que terminara la sesión, la clase, Sí. porque ahora que estaba leyendo esa última oración, esa última frase que pusiste ahí, que dice que ay, se me cambió la pantalla. La verdadera sanidad espiritual comienza cuando el alma o la mente distingue al Dios real del Dios proyectado. Ujú, Y yo también quiero dar como mi, como mi experiencia porque em, yo he identificado, bueno, identifiqué que yo tenía una herida y se supone que de los 0 a los 7 años todos tenemos una herida que viene relacionada con uno de los 5 miedos que existen. Entonces, esa herida que yo tenía era la herida de abandono y era miedo al abandono. Y a mí se me activó esa herida. Todos podemos tener una herida y no realmente tiene que ser como un trauma que el niño haya vivido, ¿verdad? ujú, Porque a veces la persona dice, no, pero es que a mí, gracias a Dios, nunca me pasó nada en la niñez, ¿verdad? Pero estamos tan niños y nuestra mente es tan inocente en ese momento que la mente o el cerebro puede percibir cualquier situación como un trauma y eso convertirlo a un miedo. Y esto es tan importante porque em, de los 0 a los 7 años, lo que a mí me causó ese miedo al abandono era que mi mamá trabajaba. Desde chiquitita mi mamá trabajaba y mi abuelita era muy, muy, muy exigente
y era muy como, siempre ha sido como, bueno, en ese momento era como muy fría, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre que se iba, yo me quedaba viéndola en la ventana de la casa y yo me quedaba siempre llorando porque yo no entendía por qué mi mamá se tenía que ir, ¿verdad? Entonces, cuando yo hice el trabajo interno de descubrir cuál era esa herida de niña que yo tenía, yo me di cuenta que una de mis heridas de la niñez era el miedo al abandono por eso, por esa situación. Y ahí es donde la empecé a sanar y desde ahí podría yo entender que, por eso les quería dar el ejemplo, que ese Dios proyectado para mí tal vez era como un Dios castigador. Ujú. ¿Por qué? Porque yo decía, o yo entendía que, ¿por qué las cosas malas me pasan a mí, verdad? Si yo no hago mal a nadie. Entonces, justo con esas palabras, por eso hay que tener tanto cuidado con las palabras, justo con esa frase, yo decía que Dios era un Dios castigador, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno se empieza a acercar a Dios y empieza a leer la palabra y empieza a entender que Dios es un Dios benevolente, que para todos tiene un proyecto maravilloso, que debemos de a veces pasar por ciertas pruebas porque de ahí viene ese acercamiento a ese propósito, ¿verdad? Ujú. De tal vez de una enfermedad, de sanar una herida, es donde nos vamos acercando más a ese camino de ayudar, de servir. Y creo también que, que tal vez la razón por la que estás aquí dando todas estas sesiones tan bonitas que nos acercan a Dios es porque estoy casi segura que esas heridas a uno lo hacen poder desarrollar ese gran servicio, ¿verdad? Esa gran necesidad, no sé si es como necesidad o ese La gran, urgencia. claro, sí, de decir, yo voy a servir porque yo ya pasé por ahí, porque yo ya quiero ayudar a las personas que han pasado por ahí. Ujú. Entonces, yo creo que una de de esa fuerza que uno puede agarrar o de ese camino de sanidad es hacerse responsable de todas las cosas que a uno le han pasado, porque Ujú. muchas veces es más fácil echarle la culpa a lo que uno vivió en la niñez, a echarle la culpa al otro, a echarle la culpa a la pareja, a echarle la culpa a mi papá o a mi mamá. Pero cuando usted libera a los demás y se hace completamente responsable, entendiendo que Dios tiene un plan perfecto para todos y liberando a todas las personas de cualquier responsabilidad y usted haciéndose responsable, entonces ahí se quiebra ese Dios proyectado, entiendes que hay un Dios todopoderoso que te ama sobre todas las cosas y que usted haciéndose responsable puede empezar a sanar y acercarse a Dios y a buscar información y esa espinita empieza a florecer y a florecer y a florecer o empieza a echar esa rosa hermosa en donde usted entiende que es que todos tenemos que pasar por alguna situación porque eso no nos hace o no nos o nos quiebra, pero nos quiebra para salir adelante, para crecer, para avanzar. Entonces, vieras que hoy esta clase me ha hecho tanto sentido Ujú. porque esa sanidad yo creo que empieza por esas dos palabras claves, acercarse a Dios y liberar a todo y a todo de cualquier responsabilidad sobre mí. Exactamente. Hermoso. Así es. Así es. La verdad, Monse, comienza. Monse, y yo le agregaría también la parte de la aceptación. Hay muchas situaciones por las que hemos vivido que tal vez no quisimos, pero también tenemos que, aparte de liberarnos y de sanar y todo eso, también aceptarlo, ¿verdad? Mucha gente, una manera a veces de sanar es, de eso no quiero hablar, le doy la espalda. No, no, pues hay que aceptarlo, me lastimaron, me hirieron, me abandonaron, me dejaron de dar o lo que sea, lo acepto. No es que esté bien, obviamente, Ujú. obviamente uno hubiese querido tal vez otra situación,
pero al menos a mí, en mi caso, sí, digamos, me han pasado situaciones personales un poquito difíciles y a mí, digamos, a veces las pocas personas que tal vez lo saben me dicen, pero ¿por qué usted no lo habla? No, pues es que yo lo hablo con Dios y yo ya lo acepté, como Ujú, dice Monse, lo liberé, lo sané, yo no puedo seguir en esa cantaleta de que me ujú. pasó a mí, que porque a mí. Entonces yo creo que es la combinación de varias cosas y tener una buena actitud. Obviamente hay que llenarse, como dice Montserrat, de Dios, muchísimo, muchísimo, porque realmente esa sanidad, esa apertura, digamos, esos sentimientos de libertad vienen de él. Nada más quería agregar eso que para mí en la fórmula yo le agregaría aceptación. Así así es, aceptación. Aceptación con amor sin culpa. Sí, así es. Bueno, creo que quedamos con esta frase que vale la pena recordarla y repetirla, porque la verdadera sanidad espiritual comienza cuando mi mente se despierta, se da cuenta de que mi Dios, de que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, que es el Dios omnipresente, omnipotente, que es un Dios de amor, que es un Dios que no miente y que la palabra de Dios está hecha para mí, que soy un hijo de Dios, soy bendecido, soy de la realeza, soy embajador. Cuando me paro en frente del mundo y digo, ah, no, es que, y le digo a mi mente, suave un toque, mi Dios no es el que me abandonó, mi Dios no es el que me ha hecho carente en ciertas cosas, no, mi Dios es el Dios todopoderoso y le quito el poder a la oscuridad, le quito el poder a la herida, le quito el poder a todo eso. ¿Y cómo? Responsabilizándome, diciendo, no, no, no. Hoy me levanto porque estoy aquí y no solo me levanto con coraje, me levanto porque soy hijo del Dios Altísimo, porque soy un embajador y todo está puesto para mi beneficio, para mí, porque así lo dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que planes de bienestar tengo para ti, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Porque sé que Dios, si yo habito en el abrigo del Altísimo, sé que Él me va a librar del brazo del cazador, sé que Él me va a dar todo lo que necesite, sé que Él me va a dar vestido, me va a dar techo, me va a dar todo, sé que puedo andar en la calle, voy a andar como un vallado de ángeles, pero si yo no logro quitarle el poder a la proyección que yo le hago de esa deidad, incorporo que mi Dios no es de llaverito, sino que es el gran Dios todopoderoso que va delante de mí, la realidad que estaba viendo desaparece y empiezo a vivir en una realidad nueva, no una realidad nueva como si fuera fantasía, sino que empiezo a ver, ah, tal vez no estoy viendo el resultado de lo que quiero ya, pero eso es porque tengo que trabajar algo, no es porque las circunstancias me han hecho esclavo, o porque, ay, pobrecito yo, o pobrecito aquí, no, es que tengo que poner de mi parte, tengo que ser responsable, pero eso no quiere decir que Dios no me esté dando a mí todo lo que yo requiero, todo lo que yo ocupo según sus riquezas en gloria. Pues sí, la verdadera sanidad empieza cuando le logro decirle a mi mente que vea al Dios real y no al Dios proyectado. Por eso es cuando Shirley me decía que, que cómo empieza todo esto. Todo el cambio empieza con la fe. ¿Y por qué con la fe? Porque el primer paso es creer. Si no creo, estoy listo. El primer paso es creer. Y una vez que creo, ¿cómo dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Entonces empiezo a meterme con Dios, empiezo a creer, empiezo a leer la palabra de Dios y empiezo a darme cuenta cuál es el Dios real y no cuál es el Dios que estaba proyectando. Y ahí es donde empieza esta sanidad. Y esa es la introducción para Yo, estos síndromes del alma que vamos a ver. Sí, yo, eh, no soy nadie, toda la gloria y la honra es para Dios, pero en este momento le hago caso a Dios porque es lo que el Espíritu Santo de Dios me decía. Quizás al oír, escuchar a Job, uno dice, bueno, es que, pero Job es que está en médico, es esto y el otro. Y a mí el Espíritu Santo de Dios me hablaba y me decía que le dijera y que me autodijera, no importa dónde estemos,
No, sí importa dónde estamos. A ver, este, Dios te pone en X lugar porque Dios es soberano. Y ahí es donde Dios quiere que tú trabajes, que tú sirvas, que tú hables, pero hablar con sabiduría, buscando ese momento propicio. No es que yo anda con un cartón de ¿quién necesita oración? No, no. Ah, de pronto vas a empezar a ver que Dios a todos nosotros nos pone un lugar, un momento, una persona, Mm, y es ese momento de hablar. Ese así, es el momento de ser usado. así es. Es decir, no lo que a mí el Espíritu Santo de Dios me decía, no importa dónde yo te ponga, no es yo por ser médico, donde yo te ponga, dice el Señor, ahí te establezco para que tú me sirvas, para que tú hables, para que tú brilles, para que tú logres levantar tu cabeza, porque hoy es Dios el que levanta nuestra cabeza, hoy es Amén. Dios el que levanta nuestra mente, hoy es Dios el que levanta nuestro ser diciendo, adelante, donde yo te pongo, ese es tu reino, ese es tu Amén. lugar, ese es donde tú vas a estar sirviendo en esa tierra prometida porque es mi voluntad perfecta, dice el Así, Señor. así es. Y eso, ¿ves? Eso es enseñarle a la mente cuál es el Dios real, el Dios verdadero. Ujú. Hayes. Ya no puedo hablar. Este, bueno, realmente, gracias. O sea, la palabra hoy para mí, para ustedes, para todos, es gracias. Porque de verdad Dios hace maravillas. Eh, hoy, eh, discúlpenme. No, no. Hoy es un día de eso, ¿ok? Ujú. Entonces solo Dios sabe por lo que uno pasa y de verdad solo Dios sabe cuánto uno necesita estas palabras. Entonces, gracias, no estoy en el lugar equivocado. Hoy es el presente, hoy se vive un día a la vez, como se dice, pero de verdad muchas gracias porque Dios habla a través de ustedes. Y Joel, muchas gracias por servirle así a Dios, porque Con mucho amor, sí. él él lo ve, él lo ve y él se encarga, como dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Entonces también créeme que se encarga de las tuyas. Ah, sí, sí, sí. Y, Él paga muy bien. y, y entonces, bueno, gracias. Esa es la palabra de hoy. Estoy muy agradecida y estoy muy llena. Entonces, que Dios de verdad los bendiga enormemente. Sí, y también para vos, bendiciones. Y algo importante, Hey, es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y nada queda igual después de escucharla. Entonces, todo lo que Hoy hoy me se, corto en dos. exacto, pero todo lo que se activó no se puede desactivar porque ya está activo en tu conciencia. Entonces, todo empieza a generar cambio, 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 cambio. Y todo lo que tal vez se vea medio gris, ya al hacer conciencia y al decirle a tu mente quién es el Dios verdadero, tú vas a empezar a actuar con esa autoridad que es tuya y que Dios te da como hija de Dios, como, como heredera, como su hija amada, como la niña de sus ojos, como ese gran tesoro que es Hazel para Dios. Entonces, cuando uno le enseña a la mente que vea así, entonces ocurre sanidad y ocurre ese proceso de sanación en nosotros. Amén. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, oremos para hacer un cierre. Bueno, gracias Señor, gracias por esta noche, gracias por todo lo que nos das, gracias por la vida de cada uno, gracias por los aportes, gracias porque has utilizado los sistemas de información, porque has utilizado tu Santo Espíritu para conectar en los diferentes lugares, en las diferentes regiones donde sea que estemos, pero tu Espíritu Santo nos une y nos une al Padre y el Padre está con nosotros y nosotros con Él, porque la palabra de Dios dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y sabemos, Señor, que aquí estás tú con nosotros, trayendo sanidad, trayendo revelación, trayendo conciencia, cambiando nuestras frecuencias, cambiando nuestra resonancia,
cambiándolo todo dentro de nosotros para que nosotros veamos una sola cosa, y es que somos tus hijos amados, que somos parte del pueblo escogido y que todo lo que hay en este mundo está hecho para nosotros porque así cuida Dios de sus hijos. Si nosotros habitamos contigo, Señor, tú nos proteges y nos cuidas de exactamente de todo, de todo, de todo. Gracias, papá, por traer revelación. Gracias, papá, por esa palabra viva que has puesto en nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo Dios en la noche, cuando estemos descansando, la integre, la instale dentro de nuestra memoria y nos ayude, Señor, en cada momento a recordar quiénes somos contigo y quién eres tú para nosotros, para que haya esa sanidad espiritual en cada uno de nosotros, en todas las circunstancias, porque todos necesitamos en cada momento, pero podemos tener la fe y la certeza de que el Dios Todopoderoso, el gran león de Judá, está a nuestro lado, cuidándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Buenas Nos- noches a todos. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, bendiciones, hasta luego. bendiciones, nos vemos el otro martes, Sí. Si Dios lo Bendiciones. permite. si Dios lo Buenas permite. noches. Hasta Buenas noches. luego. Buenas noches, bendiciones. Los quiero mucho. También.